Muy buenos días. Estamos hoy comenzando con la primer charla de nuestro 2025, y listos para poder abordar este tema que es complejo, pero que a la vez es sumamente interesante, el de adicciones. En esta ocasión, y como en otras charlas, estamos la doctora Diana Rodríguez, la doctora Elena Cañizo y su servidor Armando Quintero para poder compartir con ustedes lo que sabemos, tanto de forma teórica, pero también lo referente al acompañamiento, al seguimiento desde la parte clínica. No duden, si es que están viendo una grabación, de todos modos poder escribir las dudas que tengan, y para quienes estamos en este momento, tengan toda la confianza de levantar la mano y reaccionar, o escribir en el chat si es que necesitan hacer una intervención. No se preocupen, no nos interrumpen, al contrario, es todo un gusto ir construyendo esto. A veces pasa que tenemos una duda, luego seguimos con la conversación y ya sea que lo olvidamos o ya sea que ya no lo consideramos pertinente si dejamos que pasen unos minutos. En ese sentido, no tengas, lo voy a decir así, no tengas ningún inconveniente en levantar la mano, escribir en el chat o participar para hacer la pregunta que quieras. Muy probablemente sea algo que más personas también tienen la duda respecto a este tema, y justamente por eso elegimos el de adicciones, porque a veces es muy mal entendido adicción. Vamos a entender la diferencia entre adicción y dependencia, y también la situación de la tendencia a la, vamos a llamar, adicción, no solo hacia las sustancias, porque pensamos en automático que es siempre hacia sustancias o únicamente hacia sustancias, pero que también puede ser hacia personas o hacia situaciones. Pues un gusto comenzar el año con esta charla. Pues acuérdense, yo reitero lo que dice Armando, la duda que yo tengo a lo mejor la considero minúscula o no importante o no trascendente, pero esta misma duda la puede tener algún otro compañero, y entonces si la comunican, entonces nos hacemos una charla un poco más rica. Hago una pequeña corrección. Yo soy Diana Rodríguez. Soy psicoanalista egresada por la SPM. Tengo la maestría y especialidad, pero el doctorado todavía no está concluido, ¿no? Entonces, nada más para acentuar ahí. Muy bien. Muchas gracias por esta aclaración para que podamos saber desde dónde estamos compartiendo este tema. Si están de acuerdo, voy a hacer un pequeño recuento sobre lo que es sustancia, porque vamos a partir de ahí. La mayoría asumimos que es hacia sustancias. Recordemos que sustancia es todo aquel, digamos, todo, vamos, droga o por definición, es cualquier sustancia, cualquier cosa que al entrar en nuestro cuerpo modifica su funcionamiento. Partiendo de este hecho, vamos a saber que prácticamente cualquier cosa que entre en nuestro cuerpo va a modificar su funcionamiento, y esto no implica una dependencia, es decir, no implica una adicción. Es decir, desde personas que al ingresar agua, el agua modifica el funcionamiento de nuestro cuerpo. Si consumimos algún alimento dulce, por ejemplo azúcar, el azúcar también puede modificar el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y ya si nos vamos a sustancias como las que estamos pensando, hay una clasificación que dice que las sustancias que entran a nuestro cuerpo, que modifican su funcionamiento, sí se consideran como tal drogas, pero para esta definición se excluye a dos grupos de sustancias. Se excluye a los alimentos, es decir, de forma legal, los alimentos quedan excluidos para poder comercializar y que no haya ningún problema. En este sentido, así como la doctora Diana, así, bueno, te voy a decir doctora, así como yo, que tenemos nuestro café, y aunque el café al entrar en nuestro cuerpo modifica nuestro funcionamiento, genera palpitaciones, contrae el sistema cardiovascular, a lo mejor nos da una sensación de alerta, pero no entra dentro de la clasificación legal de droga, por ejemplo. Y lo mismo pasa con los medicamentos. ¿Ok? Sí, lo que estaba diciendo Armando es en el sentido también de que estamos generalmente hablando nosotros de sustancias o de cosas que estamos introduciendo en nuestro cuerpo. Yo creo que toda la charla va a ir, o mayoritariamente va a ir dirigida hacia allá, salvo que ustedes quieran hacer alguna modificación.
Y entonces, también, pero quiero hacer una observación, también podemos decir que puede ser uno adicto a cosas que uno dijera no está entrando físicamente a mi cuerpo, pero sin embargo, sí lo estoy introduciendo yo en mi psique. Esto quiere decir que también hay dependencia a, por ejemplo, al internet, al celular. ¿Cuántos de ustedes tienen el uso del celular más de 10 horas al día? Mucho más de 10 horas al día, e inclusive duermen con el celular o no pueden salir de su casa sin su celular. O cuántos tienen adicción, no sé, a la pornografía, por ejemplo, a la visualización de este tipo de contenidos. Y entonces pareciera, o lo voy a decir así, no es categórico, que nosotros podemos volvernos adictos a casi cualquier cosa. Y entonces hay que empezar a ver por qué es que el ser humano puede volverse adicto a casi cualquier cosa, ¿no? Este es un punto interesante. Entonces, en este momento lo dejo ahí, no sé si quiere alguien tomar la palabra. Y yo quería retomar justo como la importancia de por qué estamos tratando estos temas. Bueno, es un motivo de consulta común, frecuente, la incidencia de adicciones en nuestro país y a nivel global es importante, ¿no? Y también tiene mucho que ver con la cuestión mental y es parte de lo que nos toca estudiar a los que tratamos la salud mental. ¿Por qué? Porque muchas veces, y ya lo iremos hablando, va de la mano la elección que uno hace de cierta sustancia, de cierta persona, situación o lo que sea que uno elija para, inconscientemente hablando, para generar o con quien se genere una dependencia o una adicción en su caso, mucho tiene que ver con nuestro mundo interno, ¿no? Elegimos situaciones específicas que cubren alguna necesidad de nuestra historia de vida, ¿no? No todos nos volvemos adictos a lo mismo. Entonces, por eso es parte del psiquismo mental, y lo queremos tratar hoy, ¿no? O sea, es un tema muy extenso, pero bueno, creo que podemos ir resaltando puntos y cuestiones clínicas importantes o técnicas también para tener en cuenta. Les doy la bienvenida por acá, que no me había tocado saludarlos. Es verdad. Partiendo de bueno, de esta condición, sabemos que las adicciones no dependen directamente de lo que consumimos. Llámese celular, llámese situación, llámese persona, y en este caso elegí el punto de partida como sustancias. Para que pueda configurarse una adicción, es necesario, ok, pensando en esta parte de las sustancias, entender la naturaleza de la sustancia, a lo mejor la dosis que se usa y todo esto, pero también la personalidad, es decir, cómo se estructura la persona que consume y también el entorno. Voy a hacer como un paréntesis previo para poder hacer esta aclaración. Vamos a pensar en el uso de sustancias, es decir, de drogas, a lo mejor se puede decir de esa manera, porque una cosa es el uso, otra cosa es el consumo, otra el abuso de sustancias y otra la dependencia o la adicción, porque dependencia y adicción son cosas diferentes. ¿A qué vamos a llamar el uso? Pues cuando una persona decide, digamos, usarla en alguna ocasión, esporádicamente, ya sea que quiera probar un café y lo está usando, ya sea que quiera probar a lo mejor en una fiesta alguna bebida, ya sea agua, ya sea bebida alcohólica, pero la está usando. Bueno, cuando hablamos de consumo, hablamos de una situación no de una sola vez, sino de forma también como un poquito más esporádica. Ya la persona reconoce a lo mejor el efecto de la sustancia o el efecto social, porque hay algunas sustancias que consumimos cuando estamos en ciertos contextos, como por ejemplo en una fiesta, y que cuando estamos en el trabajo no tenemos ni siquiera el antojo o ni siquiera en mente acercarnos, ¿no? a usar una sustancia. Por ejemplo, si estamos en el trabajo, difícilmente se nos va a antojar un vaso de agua fría, pero si estamos igual en el trabajo, es un poquito más fácil que se nos antoje algo tibio, una taza de té, una taza de café. Cuando hablamos de abuso, estamos hablando de que la persona o las personas
necesitan de esa sustancia para poder integrarse a una actividad o necesitan de esa sustancia para sentir satisfacción, para sentir bienestar. Es decir, el efecto de esa sustancia es necesario para poder realizar sus actividades, digamos, cotidianas. Y a partir de aquí vamos a rayar en la dependencia. Cuando la persona solamente, cuando está usando o teniendo la sustancia, la persona, la situación, porque también podemos hablar de esto, ya lo voy ampliando, no, seguramente se han dado cuenta en consulta que hay personas que sin el celular entran en angustia o personas que si no tienen noticia de su pareja, de sus papás, de sus hijos, también tienen esta consecuencia que les impide realizar sus actividades cotidianas. Y ahí es donde hablamos de dependencia. Cuando solamente con la presencia de este elemento, llámese sustancia, persona, situación, ¿no? O objeto, solo cuando está presente es cuando la persona puede realizar sus actividades cotidianas y cuando estamos en este punto es cuando por lo general buscan apoyo terapéutico. Ok, eh, yo creo que la definición y todo lo que nos explicó Armando queda súper claro. Si tienen dudas, levanten la mano. Pero todos los que estamos aquí, ¿por qué no somos adictos? O sea, ¿por qué hay gente que sí es adicta y hay gente que no lo es? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? No quiere decir que ellos sean mejor que nosotros o nosotros mejor que ellos, no para nada. Simplemente, ¿qué se les ocurre de por qué Juan Pérez cayó en una adicción y yo no? Dice. Tú y yo. Ok. Entonces, aquí hemos hablado mucho y hay una plática que tuvimos acerca del narcisismo, me acuerdo, en donde hablamos mucho acerca de la angustia y de cómo este tipo de patología trabajaba con la angustia. Y entonces también aquí vamos a ir, no estoy hablando de que esto es narcisismo, sino estoy hablando de que la angustia es una forma que nos hace que los seres humanos nos movilicemos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, cada vez que los seres humanos sentimos un tipo de angustia, vamos a reaccionar de alguna manera. Pero hay personalidades en donde la angustia no la logran sobrellevar o no saben cómo sobrellevarla, y entonces lo que sucede es que este tipo de personas tratan de utilizar algún mecanismo, algún ingrediente, algún algo para poder sobrellevarlo, lo cual pues no es funcional del todo porque después lo vuelven a sentir y entonces nuevamente tienen que consumirlo. Aquí también la angustia es uno de los primeros factores, pero otro de los factores es la frustración. Cuando yo me frustro es en el momento en que yo quiero que las cosas salgan de cierta manera y que no logro que así sucedan. Entonces, cuando yo no lidio o no sé lidiar con la angustia y con la frustración, creo que son las principales, ahí me ayudan si faltan, entonces es que empiezo a recurrir a formas alternativas para no sentir esto y porque no lo sé manejar. Entonces podríamos ver, por ejemplo, gente que, voy a hablar de este caso hipotético, en donde una persona no puede tener relaciones con las personas, no puede interactuar o no puede tener una pareja. Y entonces puedo recurrir al uso de pornografía como una forma sustituta de poder bajar esta angustia que yo estoy sintiendo de no poder relacionarme y no poder tener una pareja y esta frustración de que cada vez que me enfrento yo a tratar de acercarme con una persona y no estoy pudiendo obtener mi resultado, o sea, conseguir una pareja, y busco entonces esta forma alternativa que quizá, no quiero satanizarlo, quizá en una ocasión pudiera ser funcional, ya bajé mi angustia y entonces ahora me vuelvo a enfrentar, pero si ya esto es repetitivo y ya no lo puedo modificar y ya lo necesito hacer de manera constante o hasta suplo
la idea de poder resolver esto que me está causando esta angustia y esta frustración, entonces ya podemos hablar de una adicción. Aquí hay una situación que voy a complementar. En término técnico le llamamos ritual, pero en un sentido general significa que nosotros, todos los seres humanos, hacemos ciertas cosas de la misma forma siempre. Un ritual es como cuando nos bañamos. Siempre nos quitamos la ropa en el mismo orden, siempre nos enjuagamos, nos enjabonamos, nos tallamos y al final nos enjuagamos. Bueno, ya creo que lo dije en desorden, pero podemos entender que ese es un ritual. Y no estoy hablando de rituales religiosos, no estoy hablando de rituales en otro sentido, sino hacer las cosas de la misma forma siempre. Pues resulta que esto nos permite ahorrar energía mental. ¿Por qué? Porque nosotros vamos por la vida y no necesitamos recordar cómo lavar los dientes, solo se hace de la misma forma mientras nosotros podemos estar pensando otra cosa. Cuando vamos camino a la escuela o al trabajo, pasa lo mismo. De forma ritual pasamos por el mismo lugar más o menos a la misma hora, más o menos saludamos a la misma gente y cuando algo de eso ocurre de forma diferente, nos angustiamos. Es decir, los rituales nos sirven para mantener cierta calma. Cuando hacemos muchas actividades, por ejemplo, en la oficina, en el caso de nosotros en el consultorio, también hacemos muchas cosas ritual. Por ejemplo, muchos que tomamos la taza de café mientras atendemos pacientes. Cuando salimos a citas, es decir, otro ejemplo, también lo hacemos de forma ritual. Cuando tú eliges invitar o te invitan a salir, más o menos haces las mismas cosas. Vas al cine o tomas el café y todo. Es decir, haces las cosas de esa manera y ahí es una de las formas de entender este tema de adicción, porque nos volvemos no adictos, sino que se vuelve una forma tranquila de llevar las cosas. Procuramos hacerlas siempre de esa manera y cuando hacemos algo diferente de esa manera, en automático sale la angustia o en automático sale la frustración, como si algo malo, como si algo estuviera fuera de lugar. En ese sentido, vamos a entender que cuando vamos y salimos con alguien, está presente perfectamente una sustancia, el café. Cuando vamos al cine, por lo general las personas eligen comprar palomitas y refrescos. Cuando vamos a una fiesta, por lo general las personas eligen beber algún tipo de bebida y la palabra es el alcohol, pero también elegimos más o menos el mismo tipo de temas y ahí vamos a entender que eso no es adicción. Eso va más del lado de la conducta ritual que todos los seres humanos tenemos. ¿Por qué menciono esto? Porque el hecho de que alguien use el aparato celular habitualmente, el hecho de que alguien use una determinada sustancia, no hace que sea una persona adicta, porque de lo contrario nos vamos a volver cazadores de brujas, en el sentido de que en cuanto alguien, no sé, decide tomar agua, lo pongo como broma, eres adicto al agua, porque ya la usaste una vez y entonces ya eres adicto, que es el extremo en el que caen algunos grupos, ¿no? Por ejemplo, AA, que de repente dice, si ya probaste una gota de alcohol, entonces ya eres adicto y te tenemos que tratar como adicto y pues no se trata de eso, solo usó esa sustancia, solo usó ese aparato en el caso del celular o solo usa ciertos tipos de rituales, pero que le permiten realizar sus actividades cotidianas. Recuerden que ese es de forma muy, muy general y sin meternos a los libros de texto de la señalización de salud o enfermedad mental, es si tú puedes realizar tus actividades cotidianas, no es una adicción, no directamente, ¿no? Como diría justamente Freud, mientras puedas amar y trabajar, no hay ningún problema. Y esto aplica a la vida cotidiana. Si la persona no está teniendo una afectación negativa en sus relaciones consigo mismo, de cuidado, de actividades, en sus relaciones sociales y sus relaciones familiares, y puede mantener sus actividades laborales, escolares y personales, pues no hay mayor problema. Exactamente, de hecho, cuando nosotros podemos empezar a ver que hay una adicción o sospechamos que hay una adicción, es que estamos viendo que el mundo de la persona se va cerrando, o sea, deja afuera lo que antes le era atractivo, o sea, salir con amigos, ir al cine, jugar, a mí me gusta jugar, no sé, básquetbol y dejo de jugar, y todo eso lo dejo afuera
para solamente dedicarme a un solo objetivo, al consumo o a este ritual, como podríamos decir, que no quiero decir ritual, a esta situación que me hace sentir más seguro, porque eso es otra de las cosas. Las adicciones en realidad me hacen sentir más protegido porque no siento este desborde de angustia y de frustración, y entonces me quedo recluido aquí. Por ejemplo, yo pudiera ser adicto a los juegos de video, en donde yo soy ahí el campeón, o donde yo tengo mi avatar y en ese avatar yo soy atractivo, atractiva, donde yo sí ahí soy fuerte, donde ahí soy ágil, donde ahí soy otra persona, y esto me baja mucho la angustia. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que estar evaluando es si ha ido cerrando su círculo de actividades. Eso es una de las cosas importantes. Si yo, por ejemplo, me gusta a mí jugar con mi avatar y pasarme ahí 1 hora o 2 horas, bueno, pues no hay problema. O sea, el problema es cuando sustituyo todas las demás actividades para enfocarme solamente a esta actividad, ¿no? Y entonces nosotros estaríamos viendo, o estaríamos evaluando si realmente ahí ya estamos cayendo en una adicción. El ser humano, como dice Armando y como dijo Freud, tiene que ser capaz de amar y producir. Entonces, si nosotros amamos y producimos, pues estamos siendo funcionales. Hablaba también de una adicción, por ejemplo, que citó Armando, dijo, por ejemplo, al agua. ¿Y si hay adicción al agua? O sea, pudiéramos ser adictos al agua. Hay una película que se llama Smile, Smile 2, la segunda, donde la chica, que es la actriz, que es la cantante de ahí, protagonista, era adicta antes, no me recuerdo a qué sustancia, y entonces ahora lo sustituye con botellas de agua. O sea, y cada rato la vemos tomar agua, y cada vez que se angustia la vemos como toma agua, pero ya es así como que uno dice, ya párale, o sea, detente, detente. ¿Por qué? Porque está tratando de controlar la angustia, pero como le costó mucho trabajo salir de la adicción anterior, entonces ahora le está cambiando a algo que supuestamente no es dañino, pero que está haciendo la misma función que hacía la droga anterior o el uso de la sustancia anterior. Y ahí es lo que estamos viendo, o sea, cómo entonces las personas, como no saben manejar esto, entonces es que recurren podríamos decir, lo voy a decir así, pero no es lo correcto, amuletos, por ejemplo, o situaciones o rituales para poder tranquilizarse, y ahí lo podemos ver de una manera un poco más clara, ¿no? Que tampoco le funciona mucho y es una película de terror, y entonces, pues la idea no es que esté tranquila, es que se asuste mucho, ¿no? Pero bueno. En este caso podemos identificar que hay personas que ya no funcionan con esta forma habitual de hacer las cosas. Yo comentaba la palabra técnica ritual, pero en realidad es nuestra rutina. Ahora, hay personas que tienen una tendencia a la adictividad, que puede o podría yo mencionar como, entre super comillas, tendencia adictiva, o que en realidad yo diría tendencia adictosa. ¿A qué me refiero? Muchas veces tenemos o algunas personas tienen una adicción, por ejemplo, al alcohol. Y de repente, en vez de corregir esta tendencia, en vez de modificarla, la sustituyen por una adicción o una dependencia a algo socialmente menos rechazado. Hablamos, no estoy juzgando, son muy efectivos, pero a veces pasa que en los grupos de AA la persona que originalmente era dependiente al tabaco o al alcohol no cambia esta tendencia y lo sustituye por la dependencia al grupo. Y mientras siga yendo al grupo, tiene la satisfacción o las satisfacciones que tenía previamente con la sustancia. ¿Y qué pasa? Puede ir 5, 10, 15 años a un grupo de apoyo a adicciones. ¿Y qué pasa? Si no modificó lo que causa esta tendencia, si no modifica lo que en un rato voy a llamar síntoma, la persona en cuanto deja de ir al grupo, retoma su conducta anterior, es decir, retoma sus actividades de búsqueda de sustancia o de búsqueda de situaciones no convenientes, por ejemplo.
Y entonces aquí vamos a entender a la hora de dar un acompañamiento cómo funciona la persona, a qué sentido o qué significación le da el usar sustancia, si es que le puede dar un sentido, porque muchas personas no pueden verbalizarlo con palabras y esto es vital a la hora de dar un acompañamiento a familiares o a personas que presentan adicción. A mí me gustaría rescatar esta parte que están hablando de la cuestión de la rigidez, ¿no? O sea, tal vez no hablamos de de una adicción tal cual que se consolida, pero si empieza a presentarse patrones de rigidez en algún uso o necesidad de algo, por ejemplo, estoy pensando, alguien que no es adicto al alcohol, pero que necesita y siente que necesita tomar cuando llega a una fiesta porque si no, no sabe cómo interactuar socialmente. Y esto es muy común. Hay mucha gente que no es adicta, pero siente la necesidad de tomar alcohol para poder convivir. ¿Por qué? Porque tratando este tipo de angustias, miedos que se encuentran detrás de esta conducta, vamos viendo que la persona se siente vulnerable, incapaz, poco divertida, o sea, vamos explorando su mundo interno y puede haber un montón de inseguridades, miedos, sensación de inadecuación, de no voy a poder, no soy adecuado, etcétera, que el alcohol llega y ayuda a que la persona sienta que todo puede fluir más fácilmente. Entonces, ahí, por ejemplo, no hablaríamos de alguien alcohólico, ¿no? Que estuviera, y que necesitara tomar, constantemente y todo lo que se ha hablado, ¿no? Pero sí necesita y ha ligado, ha asociado el tema fiesta con tomar alcohol. Entonces, cuando se empieza a hacer este tipo de patrones, como se decía, donde ya no puedo imaginarme uno sin el otro, es un tema de salud mental que hay que empezar a trabajar, porque no hay que esperarnos a que se desencadene otras cosas, pero sí para hablar lo que está fundamentando la elección de la sustancia que se está eligiendo, aunque no sea una adicción per se, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, la rigidez, como en cualquier tema de salud mental, es importante. Cuando la persona siente que no puede ser flexible y decir, no, hoy no quiero tomar, por ejemplo, y voy a pasármela bien en la fiesta, es algo que hay que empezar a alertar, ¿no? Si ya necesito hacer lo mismo siempre de cierta manera, hay que ver por qué lo estamos sintiendo de esa forma. Yo creo que lo que está diciendo Elena es muy importante porque evidentemente, así como lo manejó Armando, que no es lo mismo el consumir lo que ya ser dependiente de esta situación o de de esta sustancia, pero sí podemos empezar a ver las conductas o las tendencias que tiene esta persona a poder ser adicto más adelante, ¿no? Y evidentemente cuando nosotros vamos o estamos trabajando con los pacientes que van siendo o que pueden ser adictos, hay mecanismos de defensa que suelen utilizar. ¿Cuál es el primer mecanismo de defensa que utiliza una persona con esta tendencia o que ya es adicto? Pues la negación. No es cierto, yo no estoy diciendo, yo no dependo de eso, no es cierto que no puedo estar en la fiesta sin alcohol, no es cierto, no, yo puedo controlarlo, no es cierto, no, y es una forma de estar nosotros, pues engañándonos porque no queremos enfrentar la situación, ¿no? Después podemos utilizar, la racionalización, por ejemplo. La racionalización es, oye, sí, Elena, pero es que es una fiesta, ni modo que no vaya a beber ese día, o sea, hay nada más en las fiestas, o ay, la marihuana es algo natural, es algo natural, el alcohol, pero es del fino, o sea, es del fino, o sea, estoy tomando, pero de cosecha de no sé cuánto y uvas de no sé qué, ¿no? O sea, estamos ahí utilizando esa racionalización como una forma
de poder justificarnos a nosotros mismos el uso de esa sustancia, o también, por ejemplo, me voy con el videojuego, de decir, ay, pero es que yo no juego cualquier videojuego, el que yo juego es de tal forma, de tal manera que solamente las personas inteligentes podemos jugarlo, ¿no? Entonces ya estamos ahí utilizando la racionalización. Este, podemos nosotros también utilizar el desplazamiento diciendo, "Ay, es mejor que lo haga de esta manera o en este lugar a que lo haga o que consuma otra cosa, ¿no? Nosotros ya estamos ahí viendo cómo estamos manejando esto y bueno, podemos ir utilizando una serie de mecanismos que evidentemente la negación es el primero, yo lo puedo controlar, para que nosotros vayamos justificando nuestro funcionamiento. Entonces, cuando nosotros vemos al paciente que esta persona está utilizando estos mecanismos de defensa o que está utilizando los mecanismos de defensa para defender o justificar su hecho o su adicción, entonces nosotros podemos ya ir evaluando este punto. ¿Y cómo lo podemos ir evaluando? Pues diciéndole, oye, me parece que estás teniendo que ponerle mucha energía para decirme que esto que estás haciendo no es incorrecto. Y ahí empezar a señalar qué es lo que está sucediendo, por qué está defendiendo a capa y espada. Y no es que nosotros querramos que no utilice nada, sino simplemente ver cómo entonces toda la energía psíquica o parte de la energía psíquica que tenemos ya lo está destinando a la justificación de esto que está sucediendo, ¿no? Ujú. Tanto a la justificación, pero también a la preparación, a la búsqueda de repetir las condiciones en que pueda consumir ese hecho, situación o sustancia. En este caso vamos a entender una palabra que muchas veces yo pongo sobre la mesa, que es síntoma. Es decir, vamos a entender que las adicciones, es decir, el abuso de situaciones o sustancias, no siempre son el problema, sino muchas veces son el síntoma, son la señal de que algo más está ocurriendo. Y ese algo más, como mencionaban, tiene que ver con la rigidez psíquica que nos mencionaba Elena, la dificultad de poder hacer las cosas de otra manera, tiene que ver con este uso de energía psíquica para justificar o, como yo complemento, para la búsqueda de repetir esa situación. Es decir, hay un síntoma, un malestar que no se está pudiendo resolver y que la persona no necesariamente elige usar la sustancia. Si ustedes han estado en contacto con personas ya con adicción a sustancias, con abuso de sustancias, van a poder escuchar casos donde incluso la persona sufre y donde incluso la persona dice, es que yo ya no quisiera, o literal, ya no quiero seguirlo haciendo. Pero si le pones el vaso de bebida enfrente, no es que diga, ay, ya lo tengo y lo quiero consumir. Aunque mentalmente diga, yo ya no quiero, hay una parte automática que ingiere la sustancia. Pasa lo mismo con los videojuegos. Ya no es jugarlos porque son divertidos, porque paso tiempo, porque me vuelvo más inteligente, ¿no? Esta parte de intelectualización y racionalización que nos comentaba Diana, sino que simplemente no hay un malestar, hay una angustia general. ¿Y qué pasa? La persona va y simplemente utiliza esa situación. Al hablar de personas pasa lo mismo. ¿Qué pasa si tengo esta dificultad para hacer las cosas yo solo? Esto pasa mucho en Latinoamérica, donde siempre contextualizamos el hacer las cosas siempre con alguien como si la soledad fuera lo peor. Oye, es que se me antojó ir a ver la película, ¿cuál estará de moda ahorita? La de Flow, la de este gatito y todo esto. Oye, ¿y con quién fuiste? Es decir, en automático es la exigencia o la demanda de haber ido con alguien. Y cuando de repente dices, pues fui solo, ay, ¿por qué no hubo nadie que te quisiera acompañar? Es decir, también está la parte del exterior que empuja a las personas a hacer las cosas de determinada manera. Es decir, con el ejemplo de la fiesta, vas a una fiesta y ¿qué pasa cuando alguien dice, es que no quiero tomar alcohol, es que no quiero consumir este tipo de sustancias? Muchas veces también ocurre que el propio contexto empuja a la persona, pero esto no es que eso sea lo que vuelve adicta o vuelva dependiente a la persona.
Es decir, tiene que ver con esta dificultad de hacer las cosas de otra manera. Y ahí es donde hago la señalización del síntoma. Exactamente. Quiero continuar con lo que dice Armando. Eh, Entonces ya estamos viendo que las personalidades que tienen estas tendencias adictivas son rígidas o son poco plásticas, vamos a decirlo. ¿Qué es lo que sucede? O sea, yo pienso llegar de aquí a la Alameda, estoy inventando, de aquí a la Alameda. Entonces, ¿cómo tengo que irme de aquí a la Alameda? Bueno, pues puedo irme en mi carro y tomo Avenida Chapultepec, pero ¿qué creen? Y ya de ahí tomo, no sé, eje central, y de eje central pues ya me voy hasta la Alameda y le tengo que dar vuelta, bla. Pero ¿qué sucede cuando yo voy hacia allá y hay un cierre o hay un corte? Digo, cosas que casi no suceden aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues yo tendría que ser lo suficientemente plástico, digo, lo estoy poniendo en esta situación para que sea muy sencillo. Yo tendría que ser suficientemente plástico para entonces buscar una alternativa, o sea, a lo mejor me salgo de ahí y voy callejoneando, o me voy o me abro mucho más y ya tomo otra avenida. Este, ¿Y qué pasa si entonces resulta que está, no sé, bloqueado ahora el centro? Bueno, pues a lo mejor busco un estacionamiento o un lugar donde puedo dejar mi coche y entonces me bajo y voy caminando, o si estoy muy retirado, pues a lo mejor dejo mi coche ahí y entonces tomo el metro, y en el metro pues ya me voy de manera más tranquila. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? O sea, que la persona tiene que ser lo suficientemente plástica para poder cambiar o para poder encontrar alternativas para poder hacer lo que la persona está deseando hacer. Cuando una persona es demasiado rígida, imagínense, es que yo tengo que ir de aquí a la Alameda en mi coche. Y si de repente encuentro cerrado ahí o bloqueado una parte de la ciudad y ya no ya no me permiten mover, ¿cómo empezaría a sentirse la persona que tiene que llegar a esa situación en su coche? ¿Cómo empezarían a sentirse ustedes? Se empezarían a sentirse angustiados, empezarían a sentirse frustrados, entonces la manera de poder no sentir eso es buscar algo, una alternativa que me baje esos síntomas, y que entonces yo pueda estar tranquila en el coche, no sé, 2 horas, no sé, estoy inventando, y eso hace que yo ya no me sienta tan estresado, tan nervioso, tan angustiado, tan frustrado, y ya pues lo elimino. Y eso es lo que estoy queriendo decir. Una persona que va o que tiene tendencia a usar adicciones o caer en una adicción, mejor dicho, es una persona que no está pudiendo ver otras opciones, que es tan rígido que no le permite ver otras opciones. Hasta ahí me quedo. En este caso, no siempre o la mayoría de las veces, ya cuando se configura una adicción o dependencia, no es una decisión voluntaria de la persona seguirlo haciendo. Esto lo pongo sobre la mesa porque a veces vamos por la vida creyendo que se trata de una elección constante. Oye, ¿por qué no dejas de hacerlo? Y la persona seguramente dice, ay, es cierto, no se me había ocurrido dejar la sustancia. Ay, no se me había ocurrido dejar las relaciones codependientes. Es decir, va más allá que solamente la persona se dé cuenta de eso. La mayoría de las veces la persona en situación de adicción o de dependencia sabe la situación en la que está. Y aunque lo ha intentado muchas veces, no ha podido modificar esa situación o situaciones. En ese sentido, una actitud paternalista de, oye, pues échale ganas, oye, ¿cómo no te das cuenta? Ya saben, estos memes de amigo o amiga, date cuenta, no sirven de mucho porque aunque ya se haya dado cuenta, no cuentan necesariamente con la configuración psíquica o con las herramientas externas que permitan modificar esa situación. Y entonces constantemente repite y repite esta situación, incluso aunque no quiera o incluso aunque le genere malestar. Sí. Y aquí entraría también esta parte, o sea, ¿cómo evitar
o cómo evitan el uso de este tipo de sustancias o detener la adicción muchas personas. Muchos lo que utilizan es el super yo. ¿A qué me refiero? Voy a ir a jurar. Y dicen, voy a ir a jurar ante un ser muchísimo mayor que yo, que yo le prometo a este super yo, escojan la religión, escojan la situación, escojan el tótem que quieran, y le voy a jurar que no voy a beber o que no voy a usar esta sustancia durante 3 meses o durante un año, ¿no? ¿Por qué? Porque saben, o sea, la persona se da cuenta que le está haciendo daño, que no está siendo funcional, que eso no es correcto, que su cuerpo que está lastimando a su cuerpo, o que está teniendo problemas de relaciones con su familia o con sus seres queridos, y entonces utilizan nada más el super yo, pero no dicen voy a jurar que nunca más en la vida voy a dejar de fumar o voy a dejar de beber, solamente lo hacen un tiempo como para tratar de recuperarse, y cuando terminan de jurar, hasta están esperando así, lo tienen marcado casi en el calendario, y dicen, ya mañana o la próxima semana voy a dejar termina mi juramento, ya le cumplí, ahora sí me voy a poner una borrachera, ¿no? Lo que quieran ustedes, o escojan la sustancia que quieran. ¿Por qué? Porque es solamente el uso del super yo, que evidentemente pues es funcional, pero nada más un ratito, o sea, no es funcional para modificar todo esto porque no está resolviendo, solamente está deteniendo. También los grupos de neuróticos o de alcohólicos o de dependientes, todos estos grupos también funcionan como un seguimiento superyoico en donde tienen padrinos, y cada vez que yo voy a utilizar esta sustancia, tengo que llamar a mi padrino, y ahí entonces mi padrino me detiene e inclusive me va a ver o hacemos alguna situación para que me detenga. Y estamos hablando de que está poniendo todo en el exterior para que el exterior sea quien lo detenga, y lo estoy poniendo en un padrino superyoico que haga que yo me detenga, y que entonces no estoy resolviendo la causa, solamente estoy deteniendo la situación. Ahora, como habían dicho también, como dijo Armando, ellos también sufren cuando están cayendo en esta adicción, no se la pasan bien, saben que están perdiendo muchas cosas. En alguna ocasión tuve pues oportunidad de trabajar trabajar no, porque realmente no, nunca lo permitió, pero resulta que era adicto un médico a cierta sustancia, no voy a poner más, y ya la ropa se le veía como si como si no fuera suya, le quedaba enorme. ¿Por qué? Porque la sustancia había hecho que ya ni siquiera comiera. Entonces había bajado muchísimo de peso, perdió un estatus, perdió todo, y aún así no podía dejarla, y él sabía que tenía que dejarla porque le estaba yendo muy mal y ya físicamente se sentía muy mal. Pero en ocasiones resulta que las personas se van sintiendo muy mal y prefieren ellos decir, yo voy a ver cuándo me siento mal, y no que el mundo me ataque a mí sin que yo sepa cuándo me voy a sentir mal. Entonces utilizan la sustancia diciendo, hay un placer seguido de un displacer, porque así funcionan, hay un placer seguido de un displacer, pero lo estoy controlando yo. No el mundo me va a decir cuándo yo me siento mal. Y es otra de las cosas que también se ha visto aquí en el trabajo con personas que sufren de adicciones. Hasta ahí me quedo. Adelante, Elena. ¿Ok? Yo quería mencionar algo muy importante. Estamos hablando específicamente y principalmente de factores personales para llegar a ser adicto. O sea, hay que tener como este paréntesis enorme que hay condiciones sociales muy complejas donde mucha gente llega a una adicción, pero por una situación social, cultural, específica, muy particular, ¿no? Pero bueno, nada más como paréntesis para que no parezca que estamos negando toda la otra parte de condiciones
sociales reales que condicionan a llegar a una adicción como método de supervivencia, aunque suene terrible lo que digo, o sea, es una situación donde mi mente puede estar sintiendo lo que decía, por ejemplo, Diana, o sea, estas vías de recompensa cerebrales me llevan a otro lugar donde no estoy en la situación real tan dolorosa en la que me encuentro, ¿no? Esto sería como un paréntesis de las causas sociales muy intensas que existen por todos lados. Pero bueno, retomando las causas personales, ya que dije este paréntesis, justamente muchas veces en la adolescencia hay un uso recreativo de las sustancias. Generalmente digo adolescencia, aunque puede ser a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con los adolescentes que todos agarran, se juntan y prueban la marihuana o cualquier otra sustancia? Porque algunos se enganchan, como dicen, y otros no. Por eso hablamos de causas personales. Se ha visto que las personas que llegan a ser adictas tienen una dificultad en reconocimiento de su mundo emocional, ¿no? De su propio mundo interno. Entonces, ¿qué pasa? Se piensa mucho en esta cuestión de tensión y distensión, ¿no? O sea, me siento tenso, no sé qué me ocurre, o sea, no identifico qué es tristeza, enojo, desolación, o sea, lo que sea que me esté ocurriendo, y la sustancia llega como parche para hacerme sentir mejor. Como decía Diana, no soluciono lo que me lo causó, pero me siento a todo dar, aunque sea por un ratito. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene mecanismos muy intensos de reacción a las sustancias que nos hacen necesitarlo vivir otra vez. Aunque yo sepa, como me decían, que me está llevando a la ruina en todo sentido, necesito esos minutitos de desconecte o de placer o de lo que me sea, porque cada sustancia nos va a ir generando ciertas reacciones, ¿no? Que me desconecten a lo que yo estoy sintiendo. Entonces me siento tenso, 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 consumo y ¡fum! Temporalmente siento un alivio, una tensión menor en mí. No sé cómo explicarla, no le pondré angustia, tristeza, bla, 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 pero me siento mejor. Por ejemplo, esto se ve mucho en la película de la ballena, ¿no? Donde la comida, él sabe que se está muriendo de cómo come, pero necesita meter comida compulsivamente a su cuerpo para sentir un poquito de alivio mientras come. Mientras se come esa pizza entera, se le nota menos tenso. Y así con varias sustancias que podríamos pensarlo en distintos casos, ¿no? Pero bueno, no sé. Aquí vamos a entender que todas las explicaciones que podamos tener sirven para entender lo que ocurre. Y esto es una cosa, mientras que otra es la intervención, la cual normalmente lleva su tiempo. Para que se configure una adicción, no es que la persona consuma una situación, persona, aparato o sustancia y se vuelva adicta. Es muy difícil que ocurra así, como que se enganche a la primera, incluso aunque la sustancia tuviera esas características. Normalmente es una configuración completa. Ahorita, este era como el paréntesis, voy a leer lo que Humberto nos comenta en el chat. Lo había escrito poquito antes de que participara Elena y dice, ciertamente las adicciones son multicausales, por lo que hace bastante complejo el abordaje. Y, como dice Diana, con el negacionismo asociado a comportamientos adictivos. Un punto fundamental es el reconocer o tomar conciencia de que está con rasgos o ya fuertemente en una situación adictiva grave o muy grave. Y en este sentido, nuevamente, vamos a tener el cuidado de no llegar a la cacería de brujas y culpar a alguien, porque normalmente no es que la persona diga, ay, amanecí con ganas de volverme adicto. Y de repente podemos hablar, ¿no? Aparatos, videojuegos, personas, situaciones, sustancias. No, es algo un poquito más complejo que depende de la naturaleza de la situación, que depende de la configuración psíquica de la persona, que depende de digamos, el entorno que rodea a la persona. En ese sentido, muchas de las explicaciones, y ahí ya como complemento,
Pueden ir en el sentido social, por ejemplo, yo desde la parte donde estoy, que estamos en una época donde predomina el consumismo, es decir, donde predomina el que no podamos garantizar la, digamos, permanencia de las relaciones que tenemos, laborales, económicas, personales, familiares, escolares. Y entonces, en la actualidad, y como mencioné Elena, sí habíamos descuidado esta parte de la situación social, ya no nos empuja a tener que pertenecer forzosamente y ponernos la camiseta a un lugar de trabajo o a una familia. De hecho, es difícil cuando buscamos conectar con personas. ¿Qué pasa? Buscamos perfiles más que personas en la actualidad. Y entonces se vuelve muy angustiante el hecho de querer vincularnos o el hecho de querer pasarlo bien, porque no hay una garantía de continuidad. Y en ese sentido, nuevamente aparece esta palabra síntoma, es decir, sí, las adicciones aparecen como el síntoma de el intento de las personas por evitar la ansiedad. Diferentes tipos de ansiedad, no estoy diciendo que solo el de la separación o la no permanencia, pero que por un lado las adicciones pueden calmar, aunque sea de forma temporal, esa ansiedad o pueden evitar sentir el malestar. Ya hablando de personas súper adictas, que vemos que la persona no es que esté a gusto, la persona de hecho está en un estado de stand-by, está en un estado de solo existencia, sin sentir malestar, pero también sin sentir bienestar. Como cuando una persona pasa, y lo voy a decir así, del vómito a la inconsciencia, pero que lo hace constantemente y que vemos a la persona solo existiendo, solo respirando, pero sin necesariamente sentir los malestares de la vida, de su vida en general. Ujú. Y ahí podría decir también, por ejemplo, que a veces cambiamos adicciones a adicciones que sean más más socialmente aceptadas, perdón, y una de ellas, por ejemplo, es el trabajo. ¿Y qué es lo que sucede? Que soy workahólico, o sea, adicto al trabajo, y ¿quién me va a decir que eso es, que yo estoy mal? O sea, si yo lo estoy haciendo por mi familia, o sea, empezamos con toda la racionalización, si yo lo estoy haciendo por un crecimiento personal, si yo lo estoy haciendo porque este es el momento, después ya no voy a poder, y matalesa, ¿no? O sea, pero ¿qué está sucediendo? Esta adicción, por ejemplo, al trabajo, es un lugar en donde a mí me hace sentir seguro porque lo puedo controlar, ahí puedo tener esos rituales que yo necesito, que mencionaba Armando, yo puedo, mi mundo se cierra mucho porque pues nada más estoy trabajando y ahí me vuelvo experto, ahí soy como mencionaba, en el avatar, ¿no? O sea, ahí soy el bueno, el fuerte, el grande, entonces es una forma también donde se hace puede ser adicto, pero que socialmente no se ve mal y hasta se aplaude y que está dejando de fuera a un montón de situaciones en las cuales podría diversificar su energía, su vida, su dinero, su todo, porque cuántas veces vemos, y podríamos hablar de Scrooge, que en un cuento de Navidad, que era un hombre que le fascinaba juntar y juntar el dinero, trabajaba evidentemente, pero pues no podía disfrutar, no disfrutaba nada, o sea, ni siquiera podía gastarlo en él mismo, o sea, no disfrutaba, no trabajaba para obtener disfrute, simplemente trabajaba porque en eso era bueno y era una especie como de su adicción para poder sentirse que ahí tenía un cierto grado de valía y que ahí sí funcionaba. Entonces también hay este tipo de adicciones que están más ocultas y que qué es lo que tenemos que hacer en cuestión de tratamiento, o sea, ya lo estaban mencionando un poco, pero una de las cosas que propicia mucho es que para que él reconozca o ella reconozca la adicción es hablar, o sea, para que empiece a sacar todo esto que lo está orillando a llevar o a caer en una adicción, o sea, hablar de lo que siente. Son personas también que no saben o no están acostumbradas o no tuvieron un espacio en donde hablar y de esa manera, pues no saben expresarlo. Cuando lo expresan y se van angustiando, nosotros ahí estamos para ir viendo y señalando qué es lo que está pasando. También tengo que mencionar que hay adicciones en las que necesitamos apoyo médico, apoyo psiquiátrico, y que nosotros tenemos que ser muy éticos
de Sí. decirles, sabes que yo sí puedo tomarte, pero siempre y cuando tú asistas con un tratamiento farmacológico, porque pues no nos vamos a poder comprometer a poder resolverlo. E inclusive voy a empezar con algo muy básico. Si estamos hablando que hay una ansiedad, que hay una angustia, que hay una frustración y que esta persona empieza a sentirse así, pues a lo mejor si va con un psiquiatra y le da un ansiolítico, no sé, yo no soy médico, no, o sea, estoy hablando nada más así, eso le ayudaría a que pudiera seguir verbalizando todo lo que tiene y eso empezaría a hacer que pudiera ser un poco más plástico. Creo que levantaron la mano por ahí, ¿no? Ok, bueno, aquí lo dejo. Me gustaría retomar esto que dice Diana. O sea, ¿qué pasa con la cuestión de adicción? O sea, ¿cuándo podemos darnos cuenta, aunque sea algo positivo, socialmente bien visto, que ya se convierte en un tema adictivo? Cuando alguna de las esferas del ser humano, ¿no? Se ve afectada por esta condición, por ejemplo, la persona que trabaja entonces ya no tiene vida de pareja, no tiene vida social, no descansa, no se alimenta adecuadamente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí vamos viendo que se afecta la esfera biológica, ¿no? En cuestión de cuidado y atención al cuerpo, la esfera social, de relaciones personales. Entonces, al final de cuentas, la adicción es lo que acaba haciendo. Va contaminando alguna esfera o va afectando alguna esfera del ser humano, ¿no? No es inocua, ¿no? Se necesita, cubre ciertas cosas que estamos hablando, pero afecta a otras, ¿no? Afecta a otras esferas del ser humano. Y quería mencionar qué hacemos clínicamente también en estos casos. Pues meternos a la vida emocional de la persona, reconocimiento de las emociones, trabajos de duelos, también es muy común que muchas veces haya un duelo importante ahí en la vida de la persona que desencadena el uso de alguna sustancia o meterse a trabajar como loco, ¿no? O sea, meternos en algo intensamente para evitar ver otra cosa, ya sea un duelo, ya sea una cuestión de abuso sexual, por ejemplo, o algún tipo de abuso. O sea, hay muchas, no es una receta, ¿no? No es un libro de recetas de cocina de, esto pasó y esto pasó. Cada caso es individual, pero generalmente hay cuestiones emocionales no resueltas, presentes en la vida de la persona que desencadena el uso y abuso de alguna sustancia o alguna cuestión adictiva, no, alguna conducta, ¿no? En este caso, el permitir que la persona pueda simbolizar y verbalizar lo que ocurre, le permite a la propia persona entender lo que pasa, integrar en su vida actual esto que está ocurriendo. Ahora, sí es hiper importante que el terapeuta, la terapeuta, sepa lo que está ocurriendo, pero más es que la persona que se está analizando, es decir, a quien llamamos paciente, pueda simbolizar, pueda narrar lo que está ocurriendo en su vida y muchas veces la persona no sabe lo que está ocurriendo en su vida. Es decir, es real la posibilidad de que la persona no quiera externar lo que siente y en muchos casos es que no sabe lo que siente. Es decir, no ha tenido la oportunidad de siquiera sentarse un momento, reflexionar y decir, estoy sintiendo esto, estoy pasando aquello. También muchas veces el acudir a terapia implica una construcción en conjunto. Cuando le preguntamos a las personas, oye, ¿cómo te sientes en relación a algún tema familiar, algún tema personal, ahora sí hablando de desencadenantes, ¿no? Por ejemplo, un duelo. Oye, ¿has podido hablar de la muerte de tu mascota o de tu familiar o de la salud de la propia persona? Y si la persona se queda como en shock, se queda sin saber qué responder, puede que no quiera decirlo, puede que no pueda decirlo o puede que ni siquiera sabe qué decir. Y en ese sentido, el proceso terapéutico implica acompañar a esta persona a poderlo entender y poder narrar, es decir, poder hacer una construcción simbólica de esto que le está ocurriendo en su vida para poder, ahora sí, actuar de acuerdo a lo que está pasando pues, en su realidad. Sin que quiera hacer receta, no, es como una especie de resumen.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, empezamos a ver a nuestros pacientes, podemos empezar a ver si tiene alguna tendencia que sea hacia lo adictivo, o sea, podemos estar viendo si tiene la capacidad o no tiene la capacidad de hablar, de reconocer o de saber las emociones que ahí están, que están presentes. En muchas ocasiones tenemos que funcionar como un yo alterno en donde le podemos decir, bueno, pues lo que tú me estás diciendo suena a que estás triste o suena que estás enojado, frustrado, y ese es como un yo auxiliar, es un yo auxiliar que le vamos ayudando y que a que él vaya o ella vaya reconociendo lo que está sucediendo, y si se dan cuenta lo que estamos haciendo es una especie de maternaje, porque la madre lo que hace con los bebés es cuando uno toma al bebé y le dice, ah, ya, estás enojado. Y la mamá va verbalizando las emociones para que el niño lo vaya reconociendo. Entonces, a veces, vemos que el paciente ni siquiera está sabiendo, esto ya es muy precario, qué emoción está sintiendo, o que a lo mejor sí la siente, pero no quiere sentirla, y ahí estamos viendo el mecanismo, por ejemplo, de negación o algún otro mecanismo. Posteriormente tendremos que estar revisando si la persona está consumiendo, pero que no es, pero que está siendo consumidor y no que está siendo adicto, pero podemos estar viendo ahí qué es lo que está sucediendo. Buscamos un desencadenante, porque las situaciones siempre tienen un desencadenante, no solamente en las adicciones, sino en muchas, en todo todo paciente que va porque hay un desencadenante, ¿no? Pero en específico estamos hablando de aquí, cuál es el desencadenante o los desencadenantes y qué tipo de adicción es la que está teniendo, porque no es lo mismo al alcohol o a la marihuana o a la cocaína, o qué es lo que está buscando obtener ahí. Yo menciono mucho lo de los videojuegos porque ahí es muy evidente cómo yo ahí puedo ser yo quien yo quiero ser, y valorar un poco también si solamente con terapia se puede o necesitamos el apoyo de algún psiquiatra. Creo que hasta ahí es como un resumen para que nos quede un poquito, pues, más claro. En este caso, es verdad que cuando una persona ya lleva tiempo consumiendo o lleva tiempo en adicción, incluso la parte fisiológica se modifica para funcionar de acuerdo a esa situación. Entonces ya ocurre lo que seguramente han visto en muchas películas, que es la abstinencia, y que puede ser tanto fisiológica por la serotonina, los neurotransmisores y todo, que solamente están presentes con el uso de esa sustancia o con la presencia de esa persona, pero que necesita todo otro proceso para estar presente, o sea, para funcionar o regularse, ahora sin la presencia de esa, digamos, situación, persona, aparato. En este caso veo a Adela con su mascota, sin la mascota, porque muchas veces es justo la mascota. No es por señalar, sino me apareció muy de la mano el ejemplo, que también tiene que ver. No es el hecho de pasar mucho tiempo o solo mucho tiempo haciendo una determinada actividad, sino que esto implique que tu vida cotidiana en los círculos o en las esferas importantes se altere, se modifique, que la persona, en este caso, deje de valer por su bienestar, deje de socializar como solía hacerlo y tenga alteraciones significativas en su vida en general. Menciono también, como parte del resumen, muchas personas tratan de dejar la adicción solamente con un super yo, una fuerza externa, que puede ser el ir a jurar, los grupos, y hay otras personas que, por ejemplo, los meten a granjas, también es otra forma de hacerlo. Hay otras personas que se meten a hospitales costosos o que no del todo hospital, ¿no? O sea, sí. ¿Y qué pasa en las granjas? En las granjas lo que hacen es, digo, una buena granja, lo que hacen es que los ponen a trabajar y te dejan a ti responsable de otra persona. O sea, ponen a la persona a trabajar y
uno nuevo que acaba de llegar va a estar bajo tu responsabilidad. ¿Qué están haciendo? Lo que están haciendo es abrirle el mundo a esta persona que solamente estaba viéndose a ella misma para que entonces empiece a relacionar con el mundo nuevamente. Están cultivando, otros atienden, otros lavan platos, o sea, los obligan de alguna manera a abrirse al mundo y eso entonces hace que empiecen a socializar y los hacen que sean un poquito más flexibles en las situaciones a golpe de calcetín, para que entonces vayan aprendiendo cómo funcionar otra vez en el mundo. Es lo que va sucediendo, aunque salen de ahí y muchas veces vuelven a recaer y se quejan mucho de por qué si ya estaba funcionando bien, entonces ahora otra vez. Sí, porque ese es un mundo muy ideal donde las variables están muy acotadas, están muy acomodadas y que cuando tú sales, dices, ay, ¿y de quién me voy a encargar, no? O sea, yo sabía que me tenía que encargar de Juan, ¿no? Y ahora, pues, ¿de quién me encargo? O también, y eso pasa mucho, regresan a un lugar donde propicia que haya esta recurrencia. Y mucho tiene que ver también la familia. ¿A qué me refiero con la familia? O sea, si yo ya me aprendí que yo tengo que hacer la cama, ir a lavar los trastes o cocinar, no sé, lo que me haya tocado, ¿no? Servirles, bla, bla, bla. Y yo llego entonces a la casa y me dicen, ay, mijita, qué bueno que ya regresaste. No, 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 tú no hagas nada, yo voy a hacer todo, porque tú allá estuviste sufriendo y trabajaste muchísimo. Y entonces estamos viendo que también hay personas que propician, no a propósito, no a propósito, esta situación en donde pues resulta que a veces también el medio ambiente contamina o fortalece el hecho de que la persona sea adicta. O sea, llegan a estas granjas, los obligan a funcionar de una manera, llegan a sus casas y funcionan nuevamente de la misma manera en cómo estaban funcionando. Hay casos en donde me ha tocado saber de que, por ejemplo, decía una señora, ay, no, es que yo le doy para su droga, pues señora, es adicto. Dice, sí, pero es que yo prefiero dárselo a que él salga y se ponga en peligro. Estamos propiciando justamente la adicción. Entonces es algo bastante complejo porque también en muchas ocasiones se tiene que trabajar con los familiares. Hay muchas granjas en donde sí los llevan a ellos, pero también tienen que los papás comprometerse a tener un tratamiento o nosotros mismos sugerimos que los papás o las personas o su esposo o esposa, los que estén ahí, vayan y que empiecen a hablar de por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Y bueno, pues o sea, así lo dejo en este momento. Nos escribe Juan Carlos, explica, o la familia y entornos son sus facilitadores. Como las adicciones a la comida comienzan en terapia, en tratamiento y en casa está el facilitador. En este caso, es verdad que el círculo social que rodea a la persona favorece o impide ciertas condiciones. Recordemos que no es lo mismo también cuando la persona inicia el consumo o inicia, vamos a ponerlo entre comillas, la adicción, a cuando ya la adicción está constituida en la vida cotidiana de la persona. Una cosa es que la persona esté en un lugar donde esté con la disposición de la sustancia o de la persona tóxica, vamos a pensarlo de esa manera, y que esté empezando la configuración, que esté iniciando a engancharse con esto, a cuando la persona ya funciona de esa manera. En este sentido, la forma de intervenir también cambia drásticamente, ¿no? Porque hace rato hablábamos de cómo en la adolescencia, pues si tienes amigos que consumen sustancias, si vas a fiestas y te, vamos a ponerlo así, obligan a consumir alguna sustancia, bueno, esa es una condición y otra bien diferente es cuando la persona ya lleva años y no puede realizar su vida o sus actividades si no es con la presencia ya sea de su pareja o del celular o de la sustancia de que se trate. Aquí hay dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran, o que les quede duda.
O sea, como estamos viendo, adicciones es un tema muy complejo de trabajar, porque no solamente se trata de uno a uno, o sea, cuando todavía no es adicto, sino está utilizándolo apenas y vemos que hay una tendencia a caer en esas adicciones, es mucho más sencillo a que si ya la persona es adicta y que tenemos que ver el entorno, también la elección de sustancia que va a tener, por ejemplo. No es lo mismo que yo tenga una gran cantidad de dinero porque gano bien y entonces puedo acceder a ciertas sustancias, a que yo no tengo nada de dinero y entonces voy y compro cemento, ¿no? Y estoy con ese cemento durante pues, 2, 3 meses, o sea, es diferente también la elección de adicción y que también tiene que ver qué tipo, qué me da cada uno, ¿no? O sea, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que me hace sentir cada sustancia, ¿no? Entonces, dudas, preguntas, comentarios aquí. Nada, somos buenísimos como siempre. Nadie. Probablemente mientras alguien se anima a levantar la mano o a escribir en el chat, también vale la pena poner ejemplos de lo que está ocurriendo. ¿Ya vieron la película La Sustancia? Lo pongo porque es como, va muy de la mano, es muy famosa. Y entonces, ¿qué pasa? En La Sustancia no es la sustancia lo que le genera adicción. Aunque empieza a haber efectos negativos en su cuerpo real, su cuerpo de adulta, ella no está pudiendo verbalizar algo que en la película sí verbaliza, casi al final, donde ella reconoce que se odia a sí misma y que necesita ya sea ser el centro de atención y ser la superestrella, ya sea sentirse joven para no notar aquello que es una realidad y que en acto demuestra, que es agredirse a sí misma hasta la muerte. Pasa lo mismo con las adicciones. Recuerden que la adicción es un síntoma de que algo no está pudiendo encajar, de que algo no se está pudiendo tramitar psíquicamente y entonces si no se puede simbolizar, hablar, elaborar, se actúa. Y entonces se actúa como una búsqueda constante de algo que tape aquello que te genera malestar. Y este Mm, algo muchas veces es otra persona, por eso las relaciones dependientes o codependientes muchas veces es un distractor como videojuegos, celulares, computadoras, y muchas veces sí es una sustancia a la que vamos a llamar droga. Es decir, algo que, aunque sea momentáneo, pueda calmar ese malestar. En este caso nos escribe Humberto. Me gustaría incorporar el concepto que llamo dolor existencial, que en algunas ocasiones la persona llega a comportamientos adictivos para anestesiar su dolor existencial. En este caso, este dolor existencial, digamos que va muy, muy, muy a la mano de este ejemplo y que hay otro autor, este viejito que creo que ya hemos mencionado hasta el cansancio, Freud, habla de instinto de muerte, que es exactamente la misma cosa, este anestesiar la existencia y simplemente existir. Y no desde instinto de muerte como querer morir, sino existir como sustancia inerte, ¿no? O sea, lo dejo como ese punto y que justo es el equivalente a lo que nos comentas. Y gracias por el texto, donde se busca anestesiar este dolor existencial, que debemos aclararlo, todo mundo tenemos malestar por el hecho de existir. Todo mundo tenemos angustias, todo mundo tenemos altibajos, pero no todo mundo termina por configurar una dependencia o una adicción, o varias dependencias y adicciones como una tendencia. ujú. Aquí yo siguiendo con el ejemplo de las sustancias, sí vemos a esta persona que hay momentos en que puede parar, inclusive le dicen, mira, si tú quieres parar, oprime, pon tal sustancia, sustancia B, y ella dice no, porque me está dando el otro, me está dando, que es ella misma, en teoría, lo que yo estoy necesitando. O sea, le dan la oportunidad todavía, la vida, o en la película se ve que le da la oportunidad de tener una relación de pareja y ella lo deja con tal de continuar viéndose o sintiéndose como ella necesitaba, sentirse, ¿no? En la de la ballena también es como vemos que esta persona, pues sí, es inerte, o sea, literal ya no se puede levantar, o sea, literal no puede levantarse y nada más está
funcionando en modo stand-by, y que le dan la oportunidad de curarse. O sea, vamos al hospital, es más, yo te llevo, es más, yo te consigo la silla, es más, y que él pues realmente ya no está con ese ánimo de vida, y que ahí lo vemos también como este suicidio oculto, que también en la sustancia podríamos decir que también está esa idea de muerte presente en los dos. O vemos también en la de Trainspotting, creo que es Trainspotting, la- ajá, la ajá, película. que es una película increíble de que vemos cómo las personas son adictas y van perdiéndose y van hundiéndose. Hay una escena en donde se mete, en su delirio, se mete al excusado con todo el excremento y todo esto que está ahí sucio, que es la sociedad, y que va cayendo poco a poco más profundamente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en todo esto es cómo la persona no puede lidiar con la realidad, con su mundo, y cómo busca algo para poder salirse de eso y sentirse bien, entre comillas, aunque después, en la sustancia, 7 días después o 14 días después, se dé cuenta de todo el destrozo que está sucediendo, ¿no? O también en las otras películas. Ok, lo dejo aquí. Aquí nos escribe Verónica. Me gustaría saber cómo aplica al medicamento X, enfermedad físico. Intenté leerlo un par de veces y no sé si pudieras explicarnos un poquito más a detalle tu pregunta, porque me parece que no la entendí del todo. Medicamento X, dice, me gustaría saber cómo aplica al medicamento por enfermedad, ¿sería? Yo O lo Por, que pensé fue que a lo mejor esta adicción a medicamentos recetados, que son legales, que son prescritos por un médico, ¿será eso? Bueno, si está aquí presente, mejor que nos aclare Ujú. para no hacer interpretaciones que no. exactamente, porque ya nos dimos cuenta que hasta para leer no nos ponemos de acuerdo. Entonces, Porque sí ¿algún es otro? bien sabido que hay una cuestión de adicción a medicamentos prescritos y que incluso se ha dado todo un mercado como ilegal de Sí. medicamentos legales, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si va por ahí. Bien, Mm. aquí yo podría mencionar, al inicio de la charla yo comentaba que una droga es cualquier sustancia que al ingresar en nuestro cuerpo modifica su funcionamiento. Esto no tiene nada que ver con que si es adictiva o no, con que si es buena o no. Simplemente una sustancia que al entrar en nuestro cuerpo y modifica su funcionamiento, eso es droga. Ahora, como la palabra droga tiene un peso moral, un peso legal, se excluyen de esta definición a los alimentos, incluido el café y el azúcar, y se excluye a los medicamentos de venta oficial, los de farmacia. En ese sentido, aunque también son sustancias que al entrar en nuestro cuerpo modifican su funcionamiento, suelen legalmente no entenderse como drogas, aunque lo son. Entonces, vamos a entender que el uso de drogas, es decir, el uso de sustancias, no configura una dependencia necesariamente. Y aquí vamos a entender que sí hay medicamentos que la persona necesita, medicamentos de uso psiquiátrico, de uso neurológico, y que muchas veces tienen efectos secundarios, pero que ahí hay una cuestión de costo-beneficio, donde la persona necesita decidir si el medicamento en su día a día, a pesar de los efectos secundarios, es más conveniente que no tener el medicamento. Entonces, allí son casos como muy específicos, donde vamos a acompañar a la persona a lidiar con los efectos o con la situación de su situación de salud física y cómo sobrellevarla, cómo entenderla, cómo incorporarla a su vida y si el uso del medicamento va a resultar conveniente o no. Porque no se trata ni de satanizar y decir todas las sustancias son malas, pero tampoco se trata de idealizar y decir siempre tienes que usar medicamentos porque siempre te van a ayudar. Allí es una configuración que, como mencionábamos, depende de la configuración psíquica de la persona
de las características o naturaleza de la sustancia y del contexto en el que se encuentre la persona. Creo que ya escribieron ahí. Ajá, que dice por enfermedad y medicamento recetado y obligado a consumir. Pues yo lo que pensaba justamente, si está recetado, indicado adecuadamente, tendría que ser en dosis y momentos de aplicación específico. Muchas veces lo que se ha visto es las personas que llegan a generar una adicción es que buscan romper la indicación médica y terapéutica. O sea, ya es otro uso el que se le da, no es cada 8 horas por 3 días, ¿no? Muchas veces hay todo un mercado de conseguir estos medicamentos por fuera porque ya es un uso excesivo y no indicado por un médico, ¿no? Sería lo que yo podría pensar. Y sí, evidentemente por eso medicamentos que se sabe que tienen un alto índice de posibilidad de adicción son súper controlados, ¿no? Es muy específico por poco tiempo. Por ejemplo, pacientes con dolor crónico, se va haciendo todo un estudio para no prolongar mucho uso de medicamentos que generen una adicción, ¿no? Entonces, bueno, ese sí es todo un tema que creo que tiene que ver mucho con lo médico, pero si ya la paciente, o sea, la persona está encontrando la forma de saltarse las indicaciones y consumirlo de otra manera, ya podríamos hablar de una cuestión adictiva, ¿no? Ujú. Y ahí A lo entonces, mejor están hablando, perdón, sí. el caso de Chandler, de Amigos, no me acuerdo cómo se llama en su nombre real, Matthew Perry. este, ajá, que se volvió adicto por lastimarse la espalda, pero pues vemos cómo él continuó y continuó y continuó y continuó con el uso de estos medicamentos y que también actualmente hasta se glorifica o estas personas que dicen, wow, mira cómo rompe las reglas. Antes era el James Dean que usaba una motocicleta y una chamarra de cuero, pero pues ahora hace alguna década se veía un Doctor House que decían, wow, que es un genio y que utilizaba medicamentos como si fueran TikTok, ¿no? O sea, se los tragaba y todo el mundo, y estamos viendo también esta especie como de glorificar este tipo de actividades y se le perdonaba, entre comillas, porque su genialidad entonces hacía que fuera más grande el beneficio que el perjuicio, ¿no? Entonces también hay que caer, y hay que analizar y hay que revisar qué es lo que estamos consumiendo en el sentido de estar viendo también estas figuras. No estoy diciendo que es un mal programa, solamente vemos cómo estamos de repente subiéndolo a este nivel, ¿no? En este sentido, vamos a recordar que siempre lo decimos, caso por caso, cada historia es particular, no hay una receta universal. Pero sí, cuando tú, si eres terapeuta, de los que están aquí, o docente, porque también hay docentes, identificas un caso de dependencia o un caso de adicción, vale la pena entender que no hay una sola solución, pero sí el poder acercarte adecuadamente a la persona y permitirle sobrellevar y entender la situación. En el caso de nosotros, no somos médicos, entonces si identificamos alguna alteración corporal, canalizamos para trabajar en conjunto con el médico, el neurólogo o el psiquiatra para que puedan también atender esta parte, esta desregulación o esta enfermedad, sin descuidar la parte de que vale la pena que la persona se analice, vale la pena que vaya incorporando a su vida actual lo que está ocurriendo. Porque muchas veces vamos a entender que la expectativa es tener una vida, vamos a llamarlo normal. Muchas veces no es posible. Muchas veces si la persona tiene una enfermedad crónica, llámese mental, llámese física, no va a ser posible y el acompañamiento, el seguimiento terapéutico va en el sentido de incorporar esa realidad. Muchas veces la persona tiene una familia que no va a fungir como un sostén afectivo. Y también vale la pena saber que no siempre nuestro propósito va a ser que la familia se comporte, y yo pongo así, se comporte como debería. Muchas veces es que la persona desarrolle las estrategias para poder, a pesar o para poder, con la familia que tiene, con el trabajo que tiene, con la situación que tiene, resolver y disminuir sus malestares, sin que esto Exacto. implique un enganche
a otro, ahora sí que la tendencia adictiva o adictos a que les decía yo hace rato, sin que se repita en otra situación. Ok, el tiempo ahora sí nos ha alcanzado. Podríamos hablar de drogas en específico, pero obviamente no nos da el tiempo. Es un tema muy, muy amplio. Estamos hablando de manera muy general. Queremos invitar a todos los que quieran supervisar algún caso relacionado a o a cualquier otra situación a que entren a nuestro grupo, que estamos nosotros los días lunes, también en este mismo horario, de 9 a 10:30, y que entonces esto les ayude a mejorar su trabajo y que veamos de manera conjunta, porque nos ofrecemos los tres, estamos los tres ahí presentes, qué alternativas nosotros estamos pudiendo dar y prestarles nuestra experiencia y nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, ojalá y se animen y ahí los estamos esperando todos los días lunes, excepto el día que hacemos la conferencia, ¿no? Pues fue un placer para mí, Armando, Elena. Gracias por estar acá con nosotros, como siempre, un gusto. Gracias. Y también en caso de que este tema haya sido interesante, pero recordando, no todos los terapeutas atienden todos los casos. También sirve para que sepas que puedes contar con el apoyo de otros especialistas, ya sea colegas, y si no eres un terapeuta clínico, pues que nos conozcas para poder estar en contacto si llega a ocurrir algo relacionado al tema que abordamos el día de hoy. Por el momento nos despedimos y fue un gusto empezar el año con esta charla de adicciones. Ok.